Bueno, quisiera ahora presentarles la exposición del ingeniero Edgar Rincón de la empresa I2O, es una empresa británica. Edgar Rincón es ingeniero mecánico que trabaja en la representación para Sudamérica de I2O. La intención de traer esta exposición complementaria a la que nuestros amigos de AS Solutions y CIPE Perú han realizado es señalar que también existen herramientas para el tema de operación. Bueno, ya Carlos también nos ha manifestado de que a través de la modelación hidráulica también podemos aportar en la mejora de la operación de nuestros sistemas. Nuestro país está comprometido, luego de la COP21, a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos ya una meta establecida que debemos cumplir como país en el año 2030. Por lo tanto, desde el año 2015, en que se identificaron las medidas de mitigación y luego en la COP21 tuvimos el compromiso formal frente al concierto mundial de poder reducir emisiones, ya el sector, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está planificando la implementación de estas medidas para poder cumplir con la meta. Mal contados, nos hemos comprometido como sector a reducir 0.96 millones de toneladas de CO2 equivalente. Las medidas que fueron asumidas por el sector estaban orientados exclusivamente a tratamiento de aguas residuales. Ya en una revisión que hemos realizado con el Ministerio, nos están permitiendo aplicar otras medidas de mitigación, entre ellas la eficiencia energética en los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado. Así que lo que traemos a continuación es la exposición de la firma I2O de cómo, a través de la eficiencia energética y el control de presiones en los sistemas de abastecimiento, podemos transformar esa eficiencia en reducción de emisiones de CO2 y aportar también al compromiso nacional. Entonces, lo dejo a ustedes con Edgar Rincón. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Está un poco dañado el parlante, pero no es el parlante ni el micrófono, sino mi voz. Pero bueno, vamos a hacer una exploración muy general de lo que es la gestión de redes hidráulicas de una forma inteligente. Mi compañía tiene por nombre I2O, que es una mezcla de dos palabras, la mezcla de la fórmula química del agua de H2O y la I de inteligente. Y ahora vamos a ver por qué es inteligente. Quiero aprovechar las palabras del ingeniero en el sentido de que el generar datos y el tomar decisiones de por sí cada vez es más complejo. Cada vez necesitamos unas evaluaciones más profundas para poder realizar ese tipo de intervenciones o ese tipo de decisiones. Esas decisiones hoy en día nos conllevan a varias cosas. Nos conlleva que cada vez el tema del agua pues está más complejo. Todos sabemos hoy en día que el agua está cada vez más escasa. Todos somos conscientes del tema. Decíamos alguna vez, es más barato tomarnos con el tiempo un vaso de gasolina o de crudo, de petróleo, que un vaso de agua. Pues hoy en día ya lo tenemos, pero no nos hemos dado cuenta, no hemos sido conscientes de ese aspecto. Hay algunos estudios que ya hablan que el 2025 hay ciudades sin agua. No, señores. El 25 de marzo es el día cero para la ciudad del Cabo, una ciudad de más de 2 millones de habitantes. No solo está Ciudad del Cabo, está Ciudad de México. Hay 11 ciudades críticas a nivel mundial, de las más nombradas. México en Latinoamérica. Tenemos otra ciudad grande como es Sao Paulo, sin ir lejos. Las otras son en Medio Oriente, como es Beijing, y muchas otras ciudades que ya están a puertas de tener problemas de abastecimiento. Lima es una de ellas. Cada día pues tenemos esta situación. Cada vez 32 billones de metros cúbicos de agua se pierden día tras día. Y es una situación que no es común solo para Lima, ni es común para Bogotá, donde yo vengo, ni es común para, de pronto, Malasia. Todas las ciudades del mundo y todas las poblaciones, por grandes o más pequeñas que tengan, tienen los mismos problemas.
Lima no es diferente a Pucallpa. Pucallpa no es diferente a Moquegua o a Hilo. Aunque puede que cambie el tamaño, las dolencias de los acueductos son exactamente las mismas. Todo este tipo de dolencias, aspectos que van generando daños, que van socavando las redes, van socavando las infraestructuras. Y tipos como esto, la gente tratando de abastecerse desesperadamente por el tema del agua. Pues bien, muchas soluciones, las soluciones actuales, ¿cuáles son? Grandes inversiones, de una forma desordenada, interrupciones de suministros complejas. Y el problema no es que se quite el agua, o el problema no es que no llegue el agua. El problema es que cada vez que el agua se suspende, se meten cosas dentro de la red. Y cuando vuelve y se coloca el suministro de agua, barre con todo lo que hay en las tuberías. Entonces, la preocupación de la OMS no es el problema de que no tengamos agua, sino las pandemias que se pueden generar a través de ellas. Localización y reparación de fugas, el ingeniero fue muy claro, esto es muy complejo, es muy costoso. Hay compañías que se dedican a ello, pero pocas veces es tan eficiente hacer ese tipo de trabajos, porque puede que solucionemos un punto, pero no tomamos soluciones de fondo, como hacer gestión de presiones en las redes. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque es complejo, porque necesitamos mucha información, porque no tenemos las capacidades ni las aptitudes. Las redes antiguas, sí, claro, hay que protegerlas. Vamos a ver con la tecnología cómo podemos proteger una red que de pronto es de asbesto cemento. No es lo mismo que una red que sea plástica y no es lo mismo que una red que sea metálica. Lo bueno es que yo pudiera trabajar cada una de ellas de una forma idéntica. Idéntica para lo que él necesita. Así como cada uno tenemos nuestro propio DNI, así deben de ser los sistemas hoy en día, hechos para la medida de cada solución. La finalidad de eso es ayudar a las compañías a resolver los problemas que todos los días se enfrentan. Cada vez el crecimiento poblacional es mayor. ¿Cuánto ha crecido Lima en los últimos 10 años? ¿Cuánto ha crecido casi que todas las ciudades de Perú? Cada vez somos más con menos. ¿Por qué más con menos? Porque son más población, más personas con la misma infraestructura. Cada vez tenemos más escasez de agua que nos está revertiendo ¿en qué? En que tengamos que tener programas de CO2 para poder atenderlos a ellos. Cada vez tenemos más envejecimiento de nuestra infraestructura, tenemos envejecimiento de nuestras redes. Hoy en día nuestro personal, casi que en un 80% en Latinoamérica, es personal que a la postre de los próximos 10 años se van a pensionar. Y bajo esos hombros está reposando toda la actividad de operaciones de nuestras infraestructuras. Clientes cada vez más demandantes. ¿Cuántos celulares hay aquí? ¿Cuántas cámaras? ¿Cuánta gente puede estar ya tomando decisiones con respecto a un servicio? Y eso es lo más costoso. Hoy en día no es tener más plata o tener menos plata. Si lo preguntémosle al señor Kuczynski, ¿cuánto vale su imagen hoy en día para poderla recuperar? Y por último, pues cada vez los márgenes de ganancias son más escasos. El tema de emisiones de agua es un binomio bastante importante entre la energía y el agua. Y es un ingenio que termina siendo un círculo vicioso, porque el agua interacciona directamente con el cambio climático. De una parte porque el gasto energético siempre va a aumentar los consumos de energía. Y al aumentar los consumos de energía va a generar más emisiones de gases. Al generar más emisiones de gases, contribuye a que haya menos cantidad de agua. Y se vuelve un círculo vicioso. Y lógicamente, si nosotros nos ponemos a mirar todo el ciclo de agua que gira alrededor de una ciudad convencional, donde tenemos una captación, una potabilización, un suministro, un alcantarillado, una depuración, pues lógicamente en todo ese proceso hay ¿qué? Motores eléctricos. En todo ese proceso hay un consumo de energía considerable, un consumo de insumos químicos. Entonces lo que tenemos que hacer es que hacer más eficiente el uso del agua. Pero para hacer más eficiente el uso del agua necesitamos hacer muchos programas, muchos cálculos, muchas intervenciones y mucha inversión, mucha capacitación. Lo que primero adolecemos en el Perú y en Colombia y Latinoamérica es la cultura. Lo decía el ingeniero ahora, nosotros no tenemos una cultura de tener registro de datos. O puede que tenemos una cantidad de datos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Sin ir lejos, aquí hay compañías tan grandes como Sedapal, que tienen una cantidad de monitoreos y de gestión, pero hoy en día están trabajando bajo los mismos parámetros de cuando hicieron su centro de control, sin ánimo de ofender a nadie. Si nosotros miramos que todo lo que gira alrededor de cada uno de esos eventos está generando un consumo
Si nosotros cuidamos el consumo del agua, directamente estamos cuidando el consumo de energía. Es así como el agua depende de la energía depende del cambio climático, y el cambio climático a su vez afecta el agua. Es un ciclo que todos los días tenemos repetidos en todas las ciudades del mundo. Pero eso nos ayuda a entender que si hacemos una buena gestión de agua, aunque sea una participación muy mínima estadísticamente sobre el impacto que tiene en energía el sector de saneamiento, pues finalmente es el único sector que puede controlar el Estado. Porque el Estado, por más intención que tenga, no puede controlar la cantidad de vehículos. El Estado tampoco puede controlar las fábricas y las factorías. El Estado, la única solución que tiene es controlar sus propias compañías. ¿Y cuál es la principal? Saneamiento. Y en saneamiento hay una oportunidad, como decía el ingeniero Guillermo, de poder aportar el compromiso que tenemos en el tema de CO2. Hay muchas posibilidades de poder intervenir en las redes para poder empezar a tener impactos y eficiencias, algunas más convenientes que otras. Por ejemplo, construir una nueva infraestructura, pues ideal. Cambiar la tubería es lo más práctico de esta vida, pero es viable. Cada vez el tema del tráfico en Perú es más complejo. En Lima, ¿cuántos nos subimos todos los días transportándonos? Pero fíjese que no solo el tema de poder construir vías va a ser fácil verlo, va a ser bastante costoso. Va a reducir la demanda a través de cambio de comportamiento. Son soluciones a corto plazo. En mi país, por ejemplo, hasta el presidente solo haciendo propagandas cuando hubo sequía, y muy efectiva la sequía, pero son cosas que se solucionan en ese momento y pasó de moda. El tema de reemplazo de forma tradicional, las tuberías, detección de fugas, los mismos trabajos. Lo más eficiente lo llamamos nosotros a hacer redes inteligentes. Pero una red inteligente, por su nombre, conlleva una serie de cosas que vamos a evaluar más adelante, que vamos a entender por qué es una red inteligente. Tiene un mayor impacto, tiene un beneficio a largo plazo y lógicamente a un menor costo. Es muy fácil hacer ese tipo de cosas. Si nos volvemos un poco atrás en el tiempo, ¿cómo hacíamos la recolección de datos? A través de manómetros. Y es increíble, pero podemos pasar un manómetro aquí, en ese salón, con una carátula, y si no son el 20 o el 30 o el 100% del salón, va a tener una lectura distinta. ¿De qué depende? De la manera en que se agache, que lo mire la cara frontal. Depende de muchas cosas. Depende del cansancio que tiene en este momento para asimilar los números. Usted puede estar leyendo un número digital, pero usted lo puede estar escribiendo al revés. Y nos ha pasado. Y eso es lo que pasa con los registros cuando son registros de forma manual. Cuando son registros de ir a colocar un computador, resulta que si yo estoy haciendo un análisis o un estudio y conecto una máquina a ese sensor y el otro ingeniero tiene otra máquina que tiene una hora distinta, se murió el trabajo. Y si yo tomo una recolección de datos bajo un manómetro, pues sí, las empresas van y toman un dato, arranca por aquí y termina a las 3, 4 de la tarde por allá. Eso sirve. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tomar un dato a la misma hora en toda la ciudad que tomar un dato durante todo el día sobre diferentes zonas de la ciudad. Y ahora lo vamos a comprender un poquito mejor. Los datos deben recogerse inclusive no de forma digital. Hoy en día ya la forma digital cambia porque ver números no da una tendencia. ¿Sí? Eso es lo que pasa con los centros de control. Usted tiene unos centros de control con una cantidad de cosas, pero esa información se pierde. Lo mejor es tener unos sistemas que le puedan predecir las cosas. Nosotros nuestra tecnología la basamos en el tema de la Rolls Royce. La Rolls Royce, como ustedes saben, es la empresa más grande del mundo que produce turbinas para aviones. No solo autos, sino produce las turbinas para sus aviones. Las turbinas de los aviones tienen la mayor cantidad de sensores que ustedes se puedan imaginar, que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esté donde esté la turbina volando, esa turbina está siendo censada. ¿Para qué? Para predecir daños. Por eso la aeronáutica tal vez es una de las industrias con mayor desarrollo que tienen en este momento nuestros países. Las turbinas de avión se basan en predicciones. ¿Y esas predicciones para qué sirven? Para monitorear. Que levanten la mano y simplemente le dicen a uno dónde está el problema. De esa manera IDOSO ha generado lo que es una red inteligente. Aunque esta palabra de una red inteligente salió en Estados Unidos. Y básicamente tiene 3 componentes. El primer componente debe ser una instalación de sensores de forma permanente sobre la red. No sirve monitorear
con un manómetro o con un elemento digital por un momento. Uno tiene que tener la trazabilidad de las 24 horas del día, segundo a segundo, y eso lo vamos a ver ahora. Son equipos que usted instala de forma sencilla, sin un metro de cable de energía eléctrica, sin un metro de cable de datos ni radiofrecuencia. Nuestros equipos hoy en día trabajan con unas baterías que duran 5 años y que utilizan una SIM card como la que tiene cualquiera de ustedes en el bolsillo. Exactamente bajo esas dos tecnologías cambia, trabaja. Instalación permanente, debe tener un software seguro y escalable. La palabra escalable, aunque usted lo vea ahí muy sencillo, es muy importante. Cuando uno tiene centros de control, cambiar cualquier cosita es un problema. Cuando uno tiene un centro de datos, como el tema de los teléfonos o como el tema de los bancos, usted crear una cuenta hoy en día no tiene ningún problema, ninguna dificultad. Comprar un teléfono hoy en día tampoco tiene ninguna dificultad. De la misma manera funciona lo nuestro. Cuando usted me compra hoy 10 logger, mañana puede tener 20 o 30 y el problema es mío. Y eso funciona en centros de control que son fácilmente escalables. Adicionalmente a eso, combina una cantidad de cosas como es el tema de seguridad, de información, disponibilidad, confiabilidad. De eso se trata ese tema. Y adicionalmente a eso combina un tercer componente, que es el control remoto y la optimización automática de las cosas. Como estábamos viendo ahora en los programas que están diseñados y basados en las simulaciones en algoritmos matemáticos, de esa manera también trabaja con nuestra tecnología. IOSO es una compañía relativamente joven, que arrancó en el año 2005, y lo que hizo fue tratar de buscar soluciones para las empresas de saneamiento, aplicando todo ese tipo de conceptos de los programas donde tienen predicción. Entonces ha tomado el tema del GIS y ha tomado planos para poder identificar y que la gente sepa dónde queda su válvula. Ha tomado análisis de trascientes para mirar el tema de detección de fugas. Ha tomado el tema de una red inteligente para poder tomar datos constantemente y ha tomado con esos datos un algoritmo matemático para poder gestionar de forma automática una red. Con ello, IOSO cuenta con un conjunto de soluciones de redes inteligentes. La primera, recolección de datos. Recolección de datos de una forma inteligente, que no dependa de una persona si escribió mal un número, que no dependa de una máquina si leyó mal un número, sino que lo haga de forma automática y organizado. Y de forma organizada. Perdón, una segunda instancia, que es la que me permita a mí analizar, que es la que me permita a mí verificar cuál es el estado, por ejemplo, de una reguladora. Hoy en día, colocándole un sensor, que es un logger, a una reguladora, yo tengo la capacidad de predecir el tamaño, el mantenimiento y la operación de esa reguladora. Ya ahorita lo vamos a ver en detalle. Y teniendo un sistema automático que se llama ONET, que es la que me permite a mí, si tengo una válvula reguladora de tipo diafragma, de tipo hidráulico, colocando este par de componentes, o si tengo un sistema de bombeo, colocando este componente, que me permite a mí, en un sistema de bombeo, indicarle al variador de velocidad cómo quiero que yo trabaje. Ahora vamos a ver cómo se construye esa curva, donde interacciona la demanda de cada uno de los usuarios y cómo la relacionamos nosotros para que ese análisis tenga un mejor desempeño y lleve a la mínima expresión el consumo de agua, de acuerdo a las necesidades que tienen los usuarios. Es el estado ideal. Llegar a la mínima presión físicamente alcanzable de una red, de tal manera que garantice las condiciones de servicio y que no tenga más exceso de presión para que yo no bote el agua que se está perdiendo en las redes. Hoy en día el INET y el DINET, que son datos variables, no tenemos un software en la web, que es donde yo puedo visualizar, puedo analizar, y están esos tres programas interactuando de forma organizada y ordenada. Me permite a mí conectar otro tipo de elementos, como es un Chelo, como es otro logger, HMW. Es decir, mi programa ya permite que pueda interactuar con mi competencia. Porque más allá de venir a competir nosotros como IOSO contra el sector de la parte hidráulica, no es ir a quitar una escada, no es a que las compañías ya tienen unos sensores, los boten. No, lo que tenemos que dar es una solución integral que me permita a mí complementar mis operaciones. El principio de eso es llegar a complementar, no a quitar personal, ni a reemplazar la infraestructura que tienen. No seríamos coherentes.
Esto es lo que vemos en una ciudad, la forma como se pueden instalar esos conectores. Perdón, ¿qué le pasa a esto? El ideal es que yo pueda monitorear todo lo que está alrededor de una ciudad. Yo pueda monitorear lo que es la parte industrial, la parte residencial, que yo pueda monitorear la parte externa de la ciudad, los límites mayores, que yo pueda hacer una recolección de datos en una misma función de tiempo. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué en una misma función de tiempo? Porque resulta que cuando todos estamos aquí, mañana en la mañana nos levantamos, casi todos nos levantamos a las mismas horas. Y a las 6, 7 de la mañana, ¿qué es lo que pasa? Que hay el mayor consumo, ¿cierto? Pero resulta que si ese mayor consumo está cerca del puerto y están cargando un barco, ¿qué pasa? Que el barco puede estar ganando la demanda del agua que la gente está necesitando y usted abrir la llave y por la mañana no le llega sino un chorrito. Entonces, todos esos eventos son importantes tenerlos claros, a qué horas entran las fábricas, a qué horas la persona consume el agua, a qué horas están relacionándose unas con otras y cómo se está comportando mi red. Eso es lo que se llamaba, lo que decía el ingeniero, se llaman patrones de consumo. Yo tengo que tener claro cómo es el patrón de consumo para yo poder regular mi sistema, si no, no tendría otra manera de poderlo relacionar. Entonces es importante seguir este serie, no me dejo correr el video, pero aquí en este gráfico uno ve que uno puede seguir este tipo de condiciones. Recolección de datos, mandar los datos todos a la misma vez a un centro de datos, recibir esos datos, procesarlos, revisar esos datos con base a los datos y a los eventos que han pasado las últimas 24 horas. Yo como operador puedo revisar dónde tengo un daño, dónde tengo que intervenir, y lo que hago es despachar mi camioneta de mantenimiento, porque una ciudad no está exenta de daños. Y resulta que los daños, cuando uno ya empieza a controlar la presión, los daños se vuelven por terceros, pero siempre habrá algo que hacer. Lo importante es que ese tipo de recursos, de que antes mandaba a una persona a recoger un dato, ya no lo necesito. ¿Cuánto vale mandar una camioneta o una moto a recoger un dato de presión? Eso hoy en día no tiene presentación, pero así estamos trabajando todavía. ¿Cuánto vale mandar una cuadrilla a mirar si la válvula está funcionando o no? ¿Cómo estamos haciendo las frecuencias de mantenimiento? Por tiempos, no por cifras, datos y hechos, como debería de ser. Hoy en día ya la tecnología existe para hacer ese tipo de cosas. Es una tecnología que le permite a usted, con alarmas, decirle, mire, aquí tengo un problema. Y usted va y lo atiende. Y es una tecnología que si no tiene ningún problema, pues él trabaja solito, porque él sabe lo que tiene que hacer. Vamos a ver cómo lo hace. Esos son los loggers. Un logger cabe en la mano, un logger que tiene unas baterías y que le coloco la SIM card, que yo mismo lo destapo como usuario. Cualquiera de ustedes que está aquí, mi responsabilidad es enseñarle cómo hacerlo. Y lo va a hacer en un programa de la misma manera que nos explicó el ingeniero. ¿Dónde está el ingeniero? Aquí está. Son programas completamente intuitivos. Son programas que ustedes no va a ser difícil manejarlo. ¿Qué es lo más difícil? Meterle el login de un nombre de una persona y meter su propio password. Tengo 3 funciones. Aquí tenemos ingenieros. Entonces hay una función que se llama ingenieros, que es el que toma la decisión de qué es lo que yo necesito que haga el equipo. Hay otro que es un consultor, él solo va a mirar, de eso es consulta. Y hay un tercero que es el administrador, que es el que le permite saber cuántas personas van a entrar a acceder al programa que yo tengo en este momento con la información. De tal manera que para yo mirar la información, no solo la tengo aquí en un computador que tenga en la oficina, sino la tengo en cualquier parte del mundo con internet, porque trabajamos a través de la web. Al trabajar con la web, como todos hoy a Dios gracias sabemos, gracias a los celulares, yo puedo estar desde cualquier parte del mundo y revisar cuál es mi trabajo, y revisar cuáles son las alarmas, y recibir reportes si es que los tengo programados. Esto es lo que yo recibo, esto es lo que yo miro. Gráficas del caudal, por ejemplo, acá, gráficas de la presión de entrada, gráficas de la presión de salida y del punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico es si esta, por ejemplo, este salón fuera un sector, que lo dijo el ingeniero antes cuando empezó a hablar del tema de sectorización. Si yo identifico en ese sector que es plano y entro por aquí
y el último usuario está al otro extremo, pues el usuario más lejano, en una zona plana, es el que menos posibilidades tiene de que le llegue el agua, ¿cierto? Si lo tenemos hacia arriba, pues puede ser el más alto y el más bajo. Y si lo tenemos hacia abajo, de igual manera. El punto crítico es el punto de mayor vulnerabilidad que tiene un sector. Eso es fácil verlo. ¿Por qué es fácil verlo? Porque si usted tiene las curvas o si usted tiene las características del sector, pues definir eso no es difícil. Ahora, definir qué presión necesita, cuál es la regulación del Perú para los acueductos. ¿Cuánto es la presión que debemos de tener en los acueductos? En Perú. En Colombia, les digo que es 15 metros columna de agua. En Perú, creo que es igual, ¿no? Eso es todo lo que tengo que saber. Eso no creo que sea difícil. Lo importante es que esa sectorización esté bien hecha, que esté estanco el sector, que se alimente por un solo lado y que esa alimentación yo la pueda controlar con un macromedidor. ¿Y por qué un macromedidor? ¿Para qué es importante un macromedidor? Y fíjese que yo no he hablado que yo haga macromedidores. Yo lo único que hago es hacer loggers y hacer equipos y hacer un software. Solo hacemos eso. Y por eso es que lo que hacemos nos toca hacerlo bien hecho. Pero sí necesitamos de un macromedidor para poder saber cuál es el consumo que tiene una zona. Y relacionar ese consumo con las presiones y lograr la maravilla que vamos a ver ahora. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? O una de dos, o están confundidos, o tienen sueño, o yo no he sido claro, o estamos bien. Vamos a hacer acto de fe que estamos bien. Tenemos que las variables de forma automática el sistema lo genera. No solo tengo las variables ahí escritas, sino que aquí, en esta barra de aquí, yo voy a tener todo el historial que yo tenga. Aquí hay como 4 meses. Lo que vemos antes con el ingeniero. A veces recopilar la información de centros de control es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque depende de otras personas. Aquí esta información es para todos. Democratizamos la información de los datos porque está ahí. No solo veo ahí lo que yo quiera, 1 día, 2 días, 7 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses al mismo tiempo. O le puedo decir, muéstreme en la gráfica cuál ha sido el comportamiento de todo el muestreo que yo lleve. Si 5 años llevo usted tomando datos de forma automática, 5 años va a ver acá. Y aquí están las huellas de las últimas 24 horas. Y no solo están las huellas, sino que en esta parte de acá aparecen semáforos cuando estas huellas están por fuera de un parámetro especial que yo le he definido. Si hay alguna alarma que saltó ahí o no. Presión de entrada, presión de salida, presión del punto crítico y caudal. No tenemos más variables. ¿Qué más variables hay en una red? Ya les nombré una. Y desafortunadamente no traje ni esfero ni traje nada para ver quién se ganaba el premio. Pero ¿cuál fue la variable más importante que nombré al inicio? Presión es una, pero está ahí. Caudal también está ahí. ¿Cuál fue la otra? Que es intrínseco entre todos. El tiempo, señores. El tiempo puede que no aparezca ahí, pero todo juega un papel importante porque todos estos datos, todo este comportamiento, mi sistema lo trabaja todo al mismo tiempo. Si usted tiene 10 loggers están al mismo tiempo. Y eso es súper importante. Yo puedo tener la posibilidad de establecer alarmas, un umbral, 2. Si yo tengo una presión, puedo poner 2 bandas por arriba y 2 bandas por debajo. ¿Y para qué 2 bandas? Preguntaría yo. 2 bandas porque si resulta que la presión se fue para arriba, ¿cierto? Puede ser que sea un incendio. Entonces, si la presión sigue aumentando, vuelve y me avisa. Oiga, sigue aumentando. ¿Qué puede estar pasando? Puede ser una rotura. Entonces, yo tengo que conocer lo suficientemente mi red para poder establecer ese tipo de cosas. Pero tampoco se necesita tener, ahora, un gran conocimiento. También yo puedo programar las 2 bandas, pero también yo puedo programar aquí una cosa que se dice delta. Un delta significa que cada 2 metros, columna de agua, que se presente, que aumente, me avise. O si son 2 metros que disminuya, también vuelve y me avise. De tal manera que si es un consumo real, cuando hay un exceso de presión, me avise realmente si esa delta de presión bajó o se mantuvo ahí o se fue para arriba. Entonces, en mi equipo de forma automática te va a estar avisando eso. Ya depende de uno saber qué va a hacer, si manda a alguien a revisar o no. Con el tiempo, con algo que vamos a ver ahorita, que se llama análisis de transitorios, vamos a poder tratar de predecir si es una fuga, un rompimiento
o si es un consumo real. Porque generalmente los patrones de consumo son muy estándares en una red, a no ser que tenga una tendencia al rompimiento, que es basado también estadísticamente como lo realizan los programas de simulación de hoy en día, a través de los algoritmos matemáticos. Las alarmas que se generan tienen dos componentes. Una alarma puede ser con un mensaje de texto, tal cual como nos llega el mensaje de Trini, te estoy esperando en tal parte a tal hora, con cifras, datos y hechos, nombre de la empresa, sector, cuál fue en las últimas 3 presiones y cuál fue la que se fue. Y le dice a usted, si no es un mensaje de texto, yo puedo programar también un correo electrónico, y ese correo electrónico yo lo puedo masificar. Entonces el correo le puede llegar al ingeniero Augusto Arenas, que es el encargado de operaciones, y le puede estar llegando al señor que está en el terreno a su celular, porque hoy en día casi que todo el mundo tiene celular. No sé si pasa aquí en Perú, pero en Colombia los operarios tienen mejores celulares que los ingenieros. ¿Sí o no? Porque hoy en día se volvió un estatus tener un celular bueno. Y claro, porque están los chistes, está la prensa, están las cámaras, pero esas herramientas hay que aprovecharlas mejor. Por eso mi desarrollo hoy en día está enfocado a que mis celulares, en los celulares de estos de Android, que es el más común, estamos desarrollando nuestro logger para que lo puedan mirar el operario en tiempo real, los equipos en el sitio. Porque estamos seguros que los operarios tienen smartphone, casi todos. Entonces nuestra tecnología se va a poder conectar en tiempo real en sitio y el operario va a poder ver qué está pasando con los equipos. Esto es lo que se hace cuando yo quiero monitorear cuál es el rendimiento de esta reguladora, independientemente que le haga gestión o no. Esto es lo que se llama una red inteligente. Entonces monto un sensor, monitoreo presión de entrada, presión de salida y presión de la cámara. Eso es lo innovador de I2O. Con la presión de la cámara yo puedo pasar, predecir este sistema. Yo puedo pasar de tener alarmas de esta manera, con un porcentaje de qué es lo que está pasando, con unas recomendaciones, y esto que usted está viendo ahí son los datos que me llegan a mí al celular. Porque resulta que cuando una válvula se empieza a romper el diafragma, no se rompe de isofacto. Un diafragma se rompe por un porito. Entonces, un diafragma cuando va a sacar la mano, me avisa. Una válvula cuando se empieza a llenar de sedimentación, no se llena de sedimentación, como lo vemos en esta gráfica, de isofacto, sino empieza a llenarse y a fallar. Y estas cosas, presión de entrada, presión de salida y presión de la cámara, estas cosas las mira una máquina y a través de un algoritmo matemático le dice a usted, oiga, esta válvula tiene un 97% de posibilidades de que le va a fallar por sedimentación. Le recomiendo que vaya pensando en visitar esta reguladora. Y va cambiando ese parámetro y vuelve y le avisa. Entonces al día siguiente vuelve y tiene un estadístico. De sus válvulas que están funcionando, de las 100 válvulas, esta y esta y esta tienen probabilidad de daño. Ya el ingeniero lo entrenamos y le enseñamos cuándo tiene que ir a mirarla. Entonces dejo de hacer rutinas de mantenimiento programadas por tiempo a hacer la actividad cuando la necesito. Eso se llama una red inteligente. ¿Y eso se llama qué? Economía. ¿Y eso se llama qué? Eficiencia energética. ¿Y por qué eficiencia energética? Porque yo estoy previendo un daño en la red. Y estoy previendo una falta de suministro en la red. Y estoy previendo unas consecuencias que pueda tener la empresa hoy en día por penalización. Porque así como ya empezaron a penalizar el tema de los celulares, en mi país, por ejemplo, ya están penalizando los servicios. Usted suspende el servicio de agua, luz, energía o gas por motivos de la empresa y usted tiene que pagarle al usuario o descontarle. Entonces pasan ese tipo de cosas. Hombre, vamos a ir ya un poquito más allá. Vamos a empezar a hablar de automatización. Para automatizar las cosas, no solo tengo que tener una red con datos inteligentes, sino tengo que construir, adicionalmente a eso, un elemento nuevo que se llama el piloto. El piloto es esta cosita que ustedes ven aquí, que lo que va a hacer es que este piloto le va a actuar sobre esta reguladora y va a tomar esa información de presión de entrada, va a manejar esta reguladora y necesita el caudal. Ahora vamos a ver para qué necesitamos el caudal. De igual manera, yo monitoreo mi punto crítico, que se llama, allá se acuerdan del punto crítico. ¿Quién me dice que es el punto crítico?
A ver si cuando lo expliqué me hice entender. No todos, uno nomás. Están muy tímidos, ¿qué pasa? La persona que está más lejos en la red. Señor, La persona que está más lejos en la red. el punto más vulnerable, en ese caso era la persona, pero bien. Pero le pegó, ¿sí o no? ¿Lo entendimos? Entonces el punto crítico yo siempre tengo que tenerlo monitoreado, porque de él dependerá mi regulación. Si yo logro mantener el punto crítico más lejano, hago que todos los del salón tengan el nivel de servicio apropiado y ese señor está dentro de mis parámetros. Es decir, si el señor que está allá sentado al pie de la cámara necesita tener 15 metros columna de agua por servicio y yo le mantengo a él la presión de los 15 todo el tiempo, le doy la calidad de servicio que el señor necesita y estoy manteniendo la red, toda mi red, a la mínima presión físicamente alcanzable para todos los niveles de usuarios. ¿Por qué la mínima? Porque si yo le meto más presión, al señor le va a llegar más de 15. ¿Eso está bien? ¿O eso está mal? Está mal, porque entre más presión yo tenga en una red, más botando los recursos, más estoy botando los recursos, más energía estoy consumiendo, más agua estoy potabilizando, más agua estoy captando, más agua sobre la red se está yendo. Pero resulta que cuando usted tiene exceso de presión, ¿se acuerdan las fotos de los tubos? Entre más presión haya, ¿qué más? ¿Qué más hay? Más fugas, papá. Entonces, ¿qué busca I2O? I2O busca tener una tubería calmada. Por eso ustedes ven que es I2O calm water. ¿Qué significa el calm water? Eso no es por molestar que está ahí. Agua en calma, porque yo tengo la presión que necesito en mi red para garantizar el nivel de servicio. Ojo con eso. Cuando yo tengo el nivel de servicio garantizado en mi red, estoy teniendo la energía eléctrica que necesito para el nivel de servicio. No tengo ni más ni tengo menos, porque lo demás lo estoy botando. Para un sistema de bombeo es exactamente igual. Yo cojo el nivel del caudal, cojo este equipito que es el que me va con este equipo, es el que me va a comunicar con el variador de velocidad y le va a decir al variador de velocidad: oiga, señor, aumente la velocidad porque el señor de la esquina está quedando sin agua. Entonces le arranca el variador de velocidad y le mete presión. Oiga, hermano, ya tiene como mucha, bájele. Es como si yo tuviera un duende metido entre esa caja, abriendo y cerrando, o la reguladora, o aumentando o disminuyendo la velocidad. En eso consiste, eso se llama automatizar. Lo bueno es que para eso no necesito yo tener el duende, ni siquiera tener, y que me puede estar demandando por teniéndolo ahí sometido, sino adicionalmente a eso necesito, ¿qué necesito? Saber cuánta presión tiene que tener él. ¿Cómo lo va a hacer eso? Ahora vamos a ver eso. Bueno, eso es para un bombeo. El bombeo puede tener varias bombas en paralelo. ¿Y por qué puede tener varias bombas en paralelo? ¿Quién me contesta esa pregunta? Uno. Este man se está ganando el premio, viejo. Señor. Generalmente, antes hablábamos del stand-by por si fallaba una bomba. Pero realmente hoy en día ya no es stand-by, papá. Los stand-by desaparecieron. ¿Por qué han desaparecido los stand-by? Porque se acuerdan cuando empezamos la charla que decíamos, las empresas hoy cada día son las mismas infraestructuras con un crecimiento poblacional mayor. Primero, ya no es rentable tener un stand-by, porque ese es el mantenimiento. Los que somos ingenieros mecánicos hablábamos de mantenimientos preventivos y predictivos, y decíamos tener un stand-by ya no es rentable. Pero ya no solo es rentable, sino que el stand-by prácticamente se volvió, hay que meterlo también a trabajar. Entonces, si uno tiene 2 bombas o 3 bombas, es porque tiene necesidades de suministrar más servicio. Pero, ¿qué pasa si usted mete las 2 bombas y de pronto es la noche? Pues que por la noche nadie está consumiendo agua, y entonces ¿usted qué está haciendo? Reventando las tuberías. Y está botando más agua de la que necesita. Pero resulta que por las mañanas puede ser que las 2 bombas no sean lo suficientemente capaces y necesita usted meter una tercera bomba. Esas cosas hay que automatizarlas, porque entre más desperdicio yo tenga de esos bombeos, puede ser que yo tenga exceso de presión en las bombas o tenga yo una falencia.
Para eso están los programas que el Señor nos decía, oiga, hay un programa que me permita a mí analizar cómo meto y saco las bombas. Pero yo tengo un equipo que lo que le dice es, ok, no solo tiene que prender y apagar las bombas a través de un PLC, que el PLC es el que me permite conectar esas unidades y me permite tomar la decisión cuál entra y cuál sale. Y mi equipo le dice cómo se comporte. Pórtese bien, pórtese mal, sea más excitado, sea más baja. Eso es lo que hace el IDOSO. Vamos a ver cómo lo hace. Eso es un sistema de bombeo, estaciones de bombeo donde tenemos 3 bombas, 4 bombas. Y fíjense que aquí vemos bombas pequeñitas, pero aquí también hay unas válvulas grandes. Y ahora les voy a mostrar cómo una bomba de 1 caballo de fuerza, cuánta CO2 produce en 8 horas. Es un dato que me regaló el ingeniero Augusto Arenas. Ahorita lo vamos a mirar. ¿Y cuál es su impacto? ¿Cómo funcionaba la gestión antes de la gestión tradicional? La gestión tradicional es, hagamos acto de fe, que en vez de que el señor allá necesite 15, en Europa son 20, ¿vale? Hagamos de cuenta que en Perú también son 20. Resulta que yo me voy por la noche. Por la noche voy, calibro la válvula de tal manera que cuando yo la abra a una presión alta, al señor le lleguen 20. Pero tiene que ser lo suficientemente alta para que en la mañana, cuando todos nos estemos bañando, no se caiga la presión por debajo de esos 20. Entonces yo busco, y hay programas, y esa era la ingeniería que hacíamos anteriormente, hay programas que decían, ok, usted si lo cuadra en 35, cuando el caudal cambie, pues que no se vaya a bajar de ahí. Entonces, si esto es la noche, en la noche no hay consumo, en la mañana todo el mundo consume agua, baja a media mañana, aumenta otra vez en el mediodía y vuelve y cae. En la misma función que cambia el caudal, cambia la presión de todos nosotros en las casas y más del punto crítico. Entonces yo siempre tenía una reguladora seteada en un set point fijo de 35 con un exceso de presión para garantizar los 20. Todo lo que tengo debajo de esta curva que se llama exceso de presión. Todo ese exceso de presión es agua que estoy botando en las redes. Y esa agua que estoy botando en las redes es que energía eléctrica que estoy quemando todos los días, los 365 días del año. ¿Y eso es qué? Problemas para todos. ¿Cómo funciona IDOSO? Los mismos 20. Lo que hace IDOSO es que empezamos de acuerdo al cambio de demanda, abrimos y cerramos la reguladora con nuestro famoso duende para garantizar que el señor que está allá en la esquina siempre tenga 20. El señor de la esquina pasó de este estado de estarse moviendo con sobrepresiones por encima de una red descontrolada a esta red. Y entonces lo que teníamos allá antes, que antes era dinámico, pasa a ser fijo. Entonces al señor le ponemos una presión fija de 20. Y lo que hacemos es que este duende abre y cierra esa reguladora de forma constante, de forma automática, para mantener esa condición. ¿Captado hasta ahí? Ahora les cuento la segunda parte, cómo lo hace. Para eso que necesito tener claro, para eso hay un comportamiento ahí intrínseco, hay unos patrones de demanda, que lógicamente yo tengo que analizar y estudiar, que yo tengo programas especializados para hacerlo, que tengo la obligación ética y profesional de hacerlo, porque yo tengo que tener claro qué es lo que tengo en mis manos, y eso es lo que demanda este tipo de actividades. Pero IDOSO, con nuestra tecnología, permite hacer este tipo de cosas, automatizar rápidamente con una función que llevo debajo del brazo, que lo pongo y lo pongo a trabajar y que me logra hacer esto. Lógicamente yo puedo tener cosas como estas, programar de una forma fácil, de una forma automática, por horarios que yo le diga, ok, a las 10 de la mañana váyase a 30, a las 8 de la noche váyase a 10, a las 3 de la tarde póngase en 35. Con un solo piloto de IDOSO usted puede programar 94 ventanas 24 horas del día. Es decir, si usted tuviera todo el conocimiento de su red, de un sector, yo puedo decirle al señor León, ábreme y ciérreme la reguladora que está en esta esquina 95 veces en el día, para que todos estemos contentos con el agua y el suministro que yo quiera, que él defina. Eso ya es un cambio, porque las reguladoras por defecto traen un piloto, y ese piloto es mecánico, y ese piloto solo me permite hacer un cambio. Entonces, las válvulas reguladoras con pilotos mecánicos,
Si usted le pone más de un piloto, puede hacer más de un cambio, pero todas vienen con un solo cambio. Entonces imagínense ya cuánto hemos revolucionado. Pero si yo tengo la posibilidad de tener el caudal, yo puedo automatizar esa válvula. Y puedo pasar de hacer 94 movimientos a 300 a 400 movimientos por día, con una batería que me dura 5 años. Y el duende se queja, pero nosotros estamos mejor en el tema de suministro de agua. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Y si ustedes se pueden analizar el tema, ahí yo estoy involucrando muchas de las cosas que veíamos anteriormente o de los conceptos y de teorías que ya existen. Pero Dios se preocupó por investigar, por trabajar y por relacionarlos. ¿Y cómo relacionó? Claro, llevó a analizar cuál es el consumo, cuál sería el punto ideal de trabajo. Eso lo definen ustedes, el punto crítico. Segundo, tiene en cuenta cuánto consumen ustedes y lo aprende de forma automática. Recoge la información solo. Y ahora vamos a ver cómo automáticamente él toma decisiones para trabajar. Entonces, el estado ideal de una modulación es esta, inicialmente. Una presión fija, y fíjense el punto crítico cómo cambia. Y este negro es el caudal. Presión de entrada, presión de salida, y cómo cambia el punto crítico, y está el caudal. Fíjense que cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. Y cuando el caudal disminuye, la presión aumenta. Es inversamente proporcional. En una situación de presión fija de día-noche, es como si yo dijera, ok, tengo 2 pilotos, entonces me las voy a tirar de artista y pongo una presión para la mañana y una presión para la noche. Es el primer estado ideal de una regulación. ¿Qué puedo obtener yo con eso? Que tengo para el día una presión de 40 metros columna de agua y por la noche la pongo en 25. Con eso que logro, que paso a tener una presión en el señor un poquito más controlada. Pero sin embargo el caudal, mire cómo se comporta, tengo casi que el mismo consumo de caudal de agua. ¿Sí o no? Hasta ahí va comprendido. Ahora bien, vamos a hacer una presión fija en el punto crítico. Entonces pasamos de este a este. Ahora fíjese que este antes era dinámico y ahora pasa a ser constante. Y este que antes era fijo, junto con este, ahora se volvió dinámico. Pero resulta que ahí no he llegado todavía a obtener el máximo de beneficio. Pasamos a un tercer estado. Y fíjese cómo yo pongo un día-noche, pero en el punto crítico. Entonces no solo estoy obteniendo que la reguladora se esté abriendo y cerrando bien, sino estoy obteniendo el máximo de beneficio porque el punto crítico lo estoy llevando, en vez de que sea fijo, a un día-noche. Y fíjese el consumo de agua, cómo cambió de esto a esto. Y fíjese que esto, mire cómo cambió la cantidad de presión de agua que estoy suministrando, vean. Mire cómo es de dinámico esto. Pasó de este exceso de presión, de este, a tener solo esto. A que cuando usted necesitaba agua, le dio el agua a la red, pero cuando no la necesita la cerraba, vea. Y baja bastante. Y fíjese que esto, los caudales son mucho menores. Y eso, si lo replicamos en toda una ciudad, y eso lo hacemos en un país, ¿cuánta generación de CO2 estamos evitando? Ahora vamos a ver cómo hace eso. El uso eficiente del agua y de la energía en una zona urbana, pues empieza desde la captación. Porque si yo aquí consumo menos agua y lo multiplico por toda la ciudad, ¿qué pasa con la captación? Pues cambia. La captación deja de ser la cantidad de metros cúbicos que yo estoy consumiendo día tras día. ¿Qué le pasaría a Lima? Hoy en día, si hiciéramos una mejor regulación de presión, pues que no estaríamos pensando en desalinizar agua. Ahí ya tenemos un inconveniente, eso es un cambio. Pero si vamos un poquito más allá, lógicamente empezamos a controlar macromedición, tenemos puntos de calibración, tenemos más medidores de suministro y controlamos toda nuestra red. Vamos a garantizar que tengamos un mejor uso de energía, porque durante todo el proceso, durante toda la distribución que se está haciendo, tengo consumo de energía. El consumo de la energía en una producción urbana tiene este comportamiento. Y esto no es inventado por mí, estos son datos de la IWA, que es la Organización Mundial del Tema del Agua. Y dice que el comportamiento
de cada metro cúbico por año para el tema de producción de agua está relacionado directamente con el consumo por kilovatio hora por metro cúbico. Pues esta gráfica es muy diciente, porque seguramente ahí podemos identificar que casi que por metro cúbico de agua es casi equivalente al mismo a 1 kilovatio de energía. Y ese es el dato que me dio el ingeniero, mire, disminuir el consumo total de la energía, dejando excedentes de que permita la expansión de demanda de energía sin impactos a corto plazo del costo de la misma, es un hecho que está bajando, pero vamos a ver este dato que es más importante. Por cada kilovatio hora que yo estoy consumiendo o estoy dejando de consumir, estoy bajando en un 70% de kilogramos de CO2. Y si nosotros vamos a coger un motorcito chiquito de un caballo, ¿para qué me sirve? Para alimentar un edificio por ahí de 4 pisos tal vez. Una motobomba de 4 pisos, no es más. ¿Cuántos edificios de 4 pisos hay aquí? Por lo menos el 40, el 50%, porque son las casas que han construido ahí para arriba. ¿Sí o no? Un motorcito de eso resulta que si trabaja 8 horas al día, está generando 1.5 toneladas de CO2 por día para mover el agua de una casa. Año. Pero si multiplicamos eso por la cantidad, por la densidad geográfica que tenemos, es un consumo de toneladas de CO2 bastante importante. A pesar, vuelvo y reitero como arranqué la charla, a pesar que el saneamiento no tiene un gran impacto, es lo único que medianamente podemos controlar ahorita. Pero no solo es importante controlarlo por el tema del manejo de CO2, sino es importante porque si se nos acaba el agua en las casas, vamos a tener problemas. Porque si usted le falta la energía, a esta hora, ¿qué hace uno? Prende un radiecito de pilas, pone una velita, o se pone a charlar uno con la familia. A nosotros nos tocó en los años 80, 90, vivir unos apagones en Colombia. Y de ahí surgieron programas de radio, surgieron muchas cosas, pero surgió una cosa mayor, y fue unión familiar. Porque hoy en día es más común encontrar celulares en una mesa, 4 personas mirando todos el celular, comiendo, y en las casas no es diferente a eso. Pero bueno, volviendo al tema, es muy importante el uso del agua, porque siempre empleamos mucha agua transportando grandes distancias. Eso le suena a un déjà vu, ¿sí o no? Y eso no lo escribí yo, eso lo traje especialmente para esta noche. Distancias y presurizar altas presiones, usamos mucha energía. En Perú estamos trayendo agua y estamos construyendo un nuevo túnel para poder abastecer a la ciudad de Lima. ¿Cuánto nos está costando eso? El problema no tanto es que abastezca usted el agua, y el problema no es que usted tenga distancias de agua. El problema es que entre más tiempo dure el agua en una tubería, más problemas de potabilización tiene. Porque ¿qué pasa con el agua en una tubería o en un tanque? Pierde el cloro. No podemos confiar en la hidrología y la topografía. Hablábamos ahora, el ingeniero León. Nosotros abastecemos de 0 a 1000 metros en Lima, pero tenemos unos pozos. Entonces no son solo 1000 metros, son 1100 metros aproximadamente. ¿Cuánto vale mandar agua a 1100 metros para abastecer una ciudad? ¿Cuánto CO2 hay ahí? ¿Cuántos problemas hay ahí? Y entonces empezamos a ver esta famosa fórmula que todos en ingeniería nos doló la cabeza más de una vez, que es la verdadera eficiencia en un grupo de bombeo. Energía es igual a la densidad por la gravedad. ¿A qué le suena eso? Las propiedades del agua es la demanda, la altura de lo que yo, la cabeza que estoy generando. En este caso estamos hablando de 1100 en Perú. Estamos hablando de las condiciones de operación de diseño, que también influyen bastante en eso, y en la eficiencia de la bomba. Ahora les voy a montar un casito de cuál es la famosa eficiencia de una bomba que nos da un fabricante, que nunca va a ser realmente la que indica el catálogo. Entonces tenemos que la eficiencia, la energía, está gravemente influenciada por la cantidad de cabezas de succión que tenemos, porque esto no lo podemos cambiar. Esto es variable.
pero la altura siempre va a ser constante y va a ser nuestro dolor de cabeza. Y eso es energía potencial. La energía aparece desde la misma constitución suministrada por la compañía de energía. Aquí, por ejemplo, en Perú, en la ciudad de Lima, para poder llegar a este punto, hay que tener en cuenta que todas nuestras cámaras tienen un tablero eléctrico para control y un tablero eléctrico para operación, porque aquí no tienen válvulas de diafragma, sino son válvulas de pistón con motores eléctricos. Ahí hay una condición distinta. Pérdida eléctrica, la eficiencia eléctrica de cada motor, suministrada por cada motor. Hay una pérdida de energía mecánica para los ingenieros, que también nos da dolor de cabeza calcular eso. Hay una pérdida de bomba, energía hidráulica, de carga, en fugas. Y aparece nuestras gráficas de eficiencia energética. Ya, voy a terminar con esto. En la eficiencia energética hay mucha disparidad en la manera que tomamos los datos. El caudal es variable. Y por más que tengamos el mejor de los métodos, esto es una gráfica de los caudales electromagnéticos, que hay una recomendación del fabricante que uno tiene que tener unos diámetros delante de para que no tenga turbulencia. Ese es el comportamiento que tenemos. Por más que hay una distancia de casi 50 diámetros, fíjense esto, vean. Este está a 5 veces el diámetro. La segunda medida está a 20, que es el azul que se me ve. Y la amarilla está a 50 veces el diámetro. ¿Hay coherencia? No hay coherencia. Y si no hay coherencia en lo que estamos midiendo, ¿cómo va a haber coherencia en la energía? Entonces ya apareció una segunda tecnología, que esto es nuevo. Esto es lo último en Guaracha. Esto es en Rumania. Y es un famoso medidor de caudal por termodinámica. Les tiene en cuenta la temperatura del agua. No sé cómo diablo lo hace. Pero encontramos esta perla. Esta es una gráfica de eficiencia de esta bomba. Y resulta que esta es la que da el fabricante. Y resulta que esta es mi huella real de mi equipo de medición termodinámico que funciona de esa manera. Y fíjense cómo hay una gran disparidad con respecto a ese tema. Pero cosas como esas, pues tener un medidor de termodinámica contra una tubería que está llena de porosidades y de malas conexiones, o tener en los electromagnéticos, lo más cercano a lo que podemos tener en la realidad. Y hay que usarlo. Fíjense esta vaina en Filipinas. Esto es lo que hablamos ahora. Tener patrones de consumo me permite a mí poder evaluar cómo es que es el consumo real. Pero les voy a mostrar aquí, para terminar, esta grafiquita de caudales. Esto es el caudal instantáneo de acuerdo a una cabeza de presión que yo tenga. En ese principio está basado en mi tecnología. Tengo una válvula reguladora que me calcula la pérdida de carga entre la salida de la reguladora y el punto crítico. Es decir, yo mido cuánta presión se pierde desde la salida del señor León hasta el señor que está allá al pie de la cámara. Y la grafico en función del caudal. Lo mismo para un bombeo. Cuánto tengo de pérdida desde la presión de la bomba hasta el punto crítico con respecto al caudal. De esa manera yo calculo esto. Y esto es lo que, a través de algoritmos matemáticos, tengo un muestreo de 2 semanas de trabajo. Fíjense cómo cambió aquí este cachito. Ese cachito son defectos que puede tener esa medición. Y fíjense que esta válvula, esta curva, se mueve de aquí hasta allá. ¿Y por qué se mueve? Porque es que el consumo no es dinámico. No es lo mismo el consumo de un lunes que de un sábado o de un viernes. No es lo mismo que el consumo de un domingo en una zona residencial al domingo en una zona industrial. No es lo mismo el consumo en verano que en invierno. Y eso es muy difícil calcularlo. Y eso se necesita tener huellas todos los días. Eso hace Idoso, calcula en función del caudal cuánto está cambiando esa pérdida de carga. ¿Y para qué lo hace? Para fácil. Con esta curva, si yo le digo al controlador, al duende que está aquí adentro, oiga papá, aprenda de esta tabla, que si yo tengo un caudal de 40 litros por segundo, yo me pueda saber que para 40 litros por segundo, si yo miro en la gráfica, tengo una pérdida de carga de 5. Entonces yo puedo despegar por fórmula matemática que para 40 litros por segundo, mi salida de la reguladora debe estar en 20. De igual manera, hombre, ahora necesito 60, ok, para 60, la curva me dice que tengo una pérdida de carga de 10.1, o sea que me indica que la presión de la reguladora ya no debe ser de 20, sino debe pasar a 25. Y mi válvula, ahora se fue para 25. Porque tiene un servomotor cabrando paso a paso,
que él aprendió cómo se mueve, y ese piloto que ustedes vean tan sencillo allá, pin, manda el árbol de forma automática. Eso hace con el variador de velocidad también. Ok, él aprendió que si necesita 40 litros por segundo en el caudal, pues él tiene que abrirse a 20. Y si se fue para 60, tiene que abrirse en 25. De esa manera es que automáticamente él sabe cómo tiene que hacer la cosa. Fácil, ¿sí o no? Y ahí tuvo que el consumo en cuenta. Y ahí tuvo que las pérdidas de la red. Y ahí tuvo en cuenta que lo que esté pasando en su red. Pero, lógicamente, con estas gráficas también yo puedo ver el caudal mínimo nocturno. Y si yo miro el caudal mínimo nocturno, puedo saber que si hay que cambiar o hay que hacer una intervención en esa red. Entonces, todas esas posibilidades me da algo tan sencillo. Podemos hacer un monitoreo y una buena gestión de redes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Rincón. Quisiera señalar que quienes han asistido esta noche, les rogaría por favor que se inscriban y anoten su correo electrónico por si quieren recibir copia de esta presentación y las anteriores, ¿no? Creo que ha sido una noche importante. Desafortunadamente, aún la teletransportación del agua no se ha inventado, así que seguiremos trabajando con tubos, con caudal, con presión, pero la buena noticia es que tenemos herramientas tecnológicas como las que nos han mostrado ahora las empresas y que tenemos que aplicar. Con estas herramientas que ya existen, cuesta creer que las empresas de agua y saneamiento no puedan transformarse en empresas eficientes. Así que desde el Colegio de Ingenieros, a través de nuestro capítulo, haremos pues nuestros mejores esfuerzos como para seguir difundiendo estas tecnologías y que puedan implementarse en nuestro país, en beneficio ciertamente de toda la población. Son tiempos difíciles y la única forma de resolverlo es incorporando a ese duendecito que hablaba Edgar Rincón, que no es sino otra cosa que tecnología, que es inteligencia artificial, de cómo a través de los software podemos resolver muchos de los problemas que tenemos en nuestro país. Entonces los invitamos a continuar con nuestros jueves ISA. El próximo mes vamos a tener la celebración del Día del Agua, por lo tanto nuestras charlas girarán en torno de la gestión del recurso hídrico. En abril tenemos el Día Mundial de la Salud y Higiene Ocupacional, entonces ahí también relevaremos ese tema. Están cordialmente invitados a seguirnos en nuestro jueves ISA. Y quisiera finalmente hacer un reconocimiento a Edgar por su participación. Buen retorno a Colombia. Es el reconocimiento del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Un aplauso, por favor. Muy amables. Y a nuestros colegas que nos han seguido a través del CIP TV, informarles que los videos de estas exposiciones, y también para ustedes, estarán disponibles de aquí a 2 días. O sea, a partir del sábado, ustedes pueden entrar a la página web de CIP TV y encontrarán los videos de estas exposiciones por si quieren refrescar algunos de los temas que hemos tratado en esta noche. Dios lo bendiga a todos. Buenas noches.